programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Muy buen domingo para todos, ¿cómo les va? Qué placer como siempre saludarlos y decirles bienvenidos a Far West, un programa hecho desde el lejano oeste en medio de la crisis del mundo occidental. ¿Qué programa tenemos hoy, este domingo, donde estamos empezando el mes de diciembre? Ya se nos está escapando de las manos este 2024. Ya programa 19, episodio 19 de Far West, en una semana muy fuerte a nivel global, principalmente por la atención que está puesta en Oriente Medio a partir del cese del fuego pactado entre Israel y Hezbollah, para tratar de ver si es posible que haya algo parecido, no a la paz, pero sí, aunque sea a, un cese de hostilidades, en definitiva, a un apaciguamiento de una guerra que ha sido terrible y que se ha extendido durante casi 14 meses. Así que lo que vamos a estar haciendo hoy es tratar de entender, primero, por qué se llega a este acuerdo, cuáles son las claves que permiten decodificar ese pacto que se alcanzó entre Israel y Hezbollah, y qué implica esto en el marco de la guerra mucho más amplia en la que está inmerso Israel desde hace 14 meses, una guerra que incluye a Irán, que incluye a los Hutis desde Yemen, que incluye a distintas organizaciones, pero que por sobre todas las cosas incluye a Hamas desde Gaza, con 101 rehenes en el medio, y la perspectiva bastante más compleja de pensar en un acuerdo con Hamas. ¿Por qué? Bueno, es una de las cosas que vamos a estar conversando aquí. Lo primero, me parece entender de lo que se termina pactando y de por qué se termina pactando un acuerdo este miércoles 4 de la mañana, cuando empezó a regir, es que Hezbollah estaba realmente diezmado en el momento en el cual empezó a estar dispuesto a sentarse a una negociación. Yo te diría que empezó esta organización que, como sabemos, controla buena parte del Líbano. No es el Estado libanés, pero en muchos sentidos era al comienzo de esta guerra un ejército y un poder económico, social y hasta cultural mucho más importante que el del propio Estado libanés, y que al momento de llegar a este entendimiento estaba pero extraordinariamente disminuido en sus capacidades. Lo que dice la Fuerza de Defensa de Israel es que hoy Hezbollah, después de 14 meses de operaciones muy intensas por parte de Israel, está disminuido a apenas un 30% de toda la capacidad militar que supo tener. Esto recordando que se trata de una organización que fue completamente descabezada. Toda la cúpula fue eliminada por Israel, empezando por el histórico líder Hassan Nasrallah, siguiendo por el primo de Nasrallah, que estaba en vías de ser elegido sucesor, hasta que finalmente, 2 semanas después de la muerte de Nasrallah, fue abatido el propio primo, con lo cual Israel, esto lo dijo en su momento el primer ministro Netanyahu, mató al líder histórico de Hezbollah, al que vino después y al que vino después, dando a entender que iba a seguir haciendo lo mismo de ser necesario. Pero además,
todos los altos mandos de todas las regiones, de todas las distintas áreas del grupo, casi sin excepciones, también fueron eliminados en distintos operativos muy puntuales donde Israel pudo identificarlos y atacarlos. Además de eso, pensemos que hay estimaciones que hablan de que hasta 4.000 terroristas de este grupo fueron abatidos en estos 14 meses. Casi 4.000, estamos hablando de un número muy importante para organizaciones de este tipo, sumado al colapso de todo su sistema de comunicaciones, como se consiguió a partir de esta operación Bip Bip, con la diseminación de beepers, de handys y de sistemas de comunicación que Israel logró infiltrar hace algunos meses. Esta combinación hacía que Hezbollah tuviera incentivos para sentarse a negociar un cese de hostilidades, un cese del fuego. Aquí es crucial entender que Hezbollah es una organización que, si bien desde 1982, cuando fue creada, tiene un objetivo, no es el único, pero un objetivo muy importante, que es que Israel no exista más, que no haya más judíos en Oriente Medio, también es una organización que tiene un inmenso poder económico, territorial y, como decíamos antes y lo voy a repetir, y también cultural dentro del Líbano. Eso le da un pragmatismo que no tiene Hamás. Hay intereses muy fuertes que defiende Hezbollah que le dan incentivos entonces para decir: si yo continúo con esta guerra, si Israel sigue golpeándome de la forma en la que me está golpeando, yo voy a perder el control de esos activos tan importantes que tengo. Ya perdí el control de mucho, no puedo arriesgarme a esto. ¿Por qué? Y entre otras cosas porque yo estoy disputándome el control de un país también. Estoy refiriéndome al Líbano. Si Israel me sigue golpeando de la forma en la que me está golpeando, si me deja sin ejército, sin poder económico, sin insumos, sin gente, sin líderes, puede haber otros dentro del Líbano que quieran fortalecer y apuntalar al Estado libanés, al ejército libanés, dentro y fuera del Líbano, porque parte de lo acordado implica también que haya un refuerzo de las tropas libanesas para que puedan garantizar el cumplimiento del cese, pero además pensando en que puedan ser un contrapeso real de Hezbollah, algo que no han podido ser hasta aquí. Entonces, el riesgo que se le presentaba a Hezbollah es continuar y terminar siendo desplazado por el propio Estado libanés. Porque lo que hay que tener en cuenta acá también es que la sociedad libanesa es una sociedad compleja. Entre otras cosas, históricamente ha sido una sociedad de tercios, donde hay un tercio de la población que es cristiana, donde hay un tercio de la población que es musulmana, pero que responde al Islam chií, que es la rama a la que pertenecen los miembros de Hezbollah, que es la rama que, como sabemos, es dominante en Irán, que es el país más importante del chiismo y la razón por la cual es la principal referencia para el mundo chiita. Ahora hay otro tercio, el tercero que falta, que son musulmanes, pero que son suníes. Es decir, que no pertenece a la misma rama que Hezbollah. Y más allá que algunos puedan tener más o menos simpatía con este grupo, hay diferencias. Porque dentro del mundo islámico, por más que cuando se trata de enfrentar a Israel, por ejemplo, o de lo que representa los valores occidentales y los valores judíos para aquellos que tienen visiones radicalizadas dentro del Islam, tiende a haber convergencia. Luego, hacia adentro, hay muchas diferencias entre estas distintas ramas. Entonces, el riesgo para Hezbollah de perder eso es muy alto. Entonces, ahí había una razón concreta para decir: paremos, porque todavía Hezbollah sigue subsistiendo como organización y sigue estando en condiciones, por lo menos, de aferrarse a un poder importante dentro del Líbano. Y la otra razón es que Hezbollah nace, se desarrolla, crece y sigue existiendo hasta el día de hoy como
el principal brazo que tiene la República Islámica de Irán para hacer operaciones terroristas en el resto del mundo. Es el ejército terrorista de Irán. Un Irán que, como sabemos, ha patrocinado actividades terroristas desde la propia Revolución Islámica del 79, pero que para preservar su estatus de Estado, para evitar entrar en guerras abiertas con otros países, ha operado siempre a través de otras organizaciones para realizar sus tareas de desestabilización, sus atentados y sus operaciones de las más oscuras que ha realizado. Y Hezbollah es la más importante. Entonces, para Irán, que se piensa como un Estado que va a subsistir y a sobrevivir durante mucho tiempo, por lo menos así se piensan a sí mismos los ayatolás que están en el poder, también sería un problema por llevar hasta las últimas consecuencias esta guerra de múltiples frentes hoy contra Israel, terminar perdiendo a un brazo tan poderoso como es Hezbollah. Entonces, hay razones por las cuales también Irán le puede dar el visto bueno a Hezbollah para llegar a este entendimiento. Esta es la misma razón por la cual Hamás no tiene los mismos incentivos. Es decir, Hamás es una organización diferente. Hamás es una organización que, para empezar, tiene una naturaleza mucho más maximalista que Hezbollah. Entre otras cosas, porque el territorio y los recursos que controla Hamás son mucho más limitados. Pensemos que Hamás era una organización que solamente controlaba la Franja de Gaza hace 14 meses. Más allá de una presencia más o menos significativa a través de distintas células que actúan en Cisjordania, su control de tipo paraestatal estaba presente solamente en la Franja de Gaza. Y su razón de existir es que todo el territorio israelí fuera Palestina, una Palestina regida por la Sharia y gobernada por sus propios jefes, por los jefes de Hamás. Desde ese punto de vista, siempre lo que tuvo para conservar en términos de recursos económicos, de recursos territoriales, de recursos institucionales, fue mucho menos relevante y significativo que Hezbollah. Eso lo convirtió siempre en una organización mucho más cerrada, mucho más sectaria, mucho menos pragmática que Hezbollah. Eso explica que hoy vos tengas a una región como Gaza totalmente arrasada, devastada, por las características mismas de la guerra, con decenas de miles de muertos. Los datos que da Hamás plantean más de 40.000 muertos. Obviamente muchos de ellos terroristas de Hamás, ¿no? Y combatientes. Y personas que, sin ser combatientes directos, fueron personal de apoyo decisivo para esta organización. Digo, algo que no suele estar presente en las cifras internacionales. Ahora, más allá de las cifras exactas, estamos hablando de decenas de miles de muertos. Más allá del terrible impacto que esto ha causado, y de que Hamás también tiene a su cúpula completamente barrida, luego de lo que fue la confirmación de la muerte de Yahya Sinwar, de que prácticamente ya perdió sus principales insumos y su control económico, de que su capacidad como ejército ha quedado prácticamente erradicada, sin embargo sigue sin estar dispuesta a un cese del fuego. Es verdad, hubo uno de los portavoces de este grupo que está presente y que habla desde Qatar, planteando que sí estarían eventualmente dispuestos. Habrá que ver si esto avanza o no. Ya ha habido muchísimas ocasiones en los últimos meses en los que principios de negociación terminan abortados, porque a último momento lo que plantea Hamás es: yo solamente me siento a negociar si Israel se retira de Gaza, si no, no negocio nada. Y lo que Israel dice es: yo no me voy a ir de Gaza si vos no me liberás a los rehenes. Porque recordemos que hay 101 que continúan allí. No sabemos cuántos de ellos con vida, pero 101 continúan allí. Israel no puede irse de Gaza sin tener garantía de la liberación de los rehenes. Es una cuestión elemental, porque en la medida en que no haya una liberación voluntaria por parte de Hamás, lo único que le queda a Israel es apostar a una liberación por la vía militar, por más que hayan sido muy poquitos los que pudieron ser recuperados de las manos de Hamás de esta forma.
es la única opción que queda. Por lo menos es lo que considera el gobierno, y pareciera que cualquier análisis más o menos frío de la situación muestra eso, independientemente del dolor y del pedido de los familiares de sentarse a negociar y entregar más o menos que cualquier cosa que plantea Hamás. Al mismo tiempo de que acceder a los pedidos de Hamás de liberar a miles de terroristas palestinos hoy presos en cárceles israelíes implicaría poner en riesgo la supervivencia del Estado de Israel a futuro. No nos podemos olvidar que el propio Yahya Sinwar, cerebro, arquitecto de la masacre del 7 de octubre, en esencia estaba preso en una cárcel israelí y fue liberado en el año 2011 en el marco de este intercambio de prisioneros por el soldado Gilad Shalit, que recordemos, por ese soldado fueron liberados cerca de 1000 terroristas palestinos, entre ellos, insisto, el arquitecto del 7 de octubre. Entonces, está claro que esa es una estrategia que es muy peligrosa para Israel. Esto no significa que una vez que se termine de reforzar este acuerdo, si es que se logra reforzar el acuerdo con Hezbollah, me refiero, si efectivamente se logra mantener en el tiempo, si efectivamente se logran dar las condiciones para que Hezbollah no vuelva a atacar, por lo menos en el futuro próximo, a Israel, y si al mismo tiempo, desde el 20 de enero, la presión que va a ejercer Estados Unidos sobre Irán hace mucho más complicadas las operaciones iraníes contra Israel. Bueno, en ese escenario de aislamiento extremo, quizás sí Hamás termine cediendo y aceptando que no le queda otra que negociar, porque lo que tendría por ganar continuando con la guerra ya sería muy poco. Porque aquí hay algo central para tener en cuenta. La ambición máxima de Hamás, que pretendía hacer un ataque coordinado con Hezbollah, con los hutíes, con todas las milicias iraníes, el mismo 7 de octubre, no terminaron de estar de acuerdo en el timing de la operación Irán y Hezbollah, aunque estaban de acuerdo con la naturaleza, no terminaron de estar de acuerdo de llegar a organizarse, y Hamás terminó comenzando solo con esta ofensiva y los otros se sumaron después. Entonces, la perspectiva y la idea que tenía Hamás es que el mundo se iba a alzar en contra de Israel, de lo que iba a ser una respuesta necesariamente durísima de Israel para restituir lo que se había producido a partir del 7 de octubre, y que esa respuesta tan dura iba a dejar a Israel completamente aislado y por lo tanto Israel iba a quedar en riesgo de no poder sobrevivir. Bueno, eso no pasó. Entonces, la constatación de que Israel ya de alguna manera ganó, en el sentido de que logró sobrevivir al 7 de octubre y en muchos sentidos está hoy más fuerte que antes del 7 de octubre. La constatación de que ya Hezbollah se retira, de que Irán empieza a estar en duda. La constatación de que en Estados Unidos, con el poder que tiene, podría haber un gobierno muy pro-israelí y muy decidido a intervenir contra Irán. Podría entonces sí dar algún incentivo real para que jamás termine entrando en alguna negociación. Si eso supone una liberación de todos o algunos de los rehenes, no lo sabemos aún, es demasiado pronto, pero es una esperanza. ¿De qué depende que entonces el acuerdo con Hezbollah funcione? Bueno, entre otras cosas, de que el ejército libanés pueda asegurar que el área de aproximadamente 1000 kilómetros cuadrados que hay al sur del Líbano, entre el río Litani y la frontera con Israel, quede efectivamente liberada de terroristas de Hezbollah. Que la Comisión Internacional que lideran Estados Unidos y Francia, que va a estar monitoreando, pueda también contribuir a eso, a diferencia de lo que hizo la ONU en 2006, cuando fue la última guerra con Hezbollah, entre Israel y Hezbollah, que hizo la vista gorda a todas las violaciones que hizo Hezbollah. Y en última instancia depende también de que Israel esté mucho más atento que nunca y de que deje en claro que la más mínima vulneración de este cese del fuego va a ser respondida de forma muy categórica, para de esa forma garantizar que no vuelva a haber nada parecido ni al 7 de octubre ni a lo que pasó en los últimos 14 meses, donde los ataques contra Israel desde todos estos múltiples frentes fueron incesantes.
Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y para seguir tratando de entender los alcances que puede tener este cese el fuego pactado en Israel con esta organización, Hezbollah, con lo que implica también la perspectiva de quizás alguna negociación con Hamas. Bueno, de todo esto estaremos hablando con Sivan Gobrin, que es una colega periodista chilena que vive y trabaja en Israel, que la verdad que está haciendo un gran trabajo, entre otras cosas, contando lo que pasa en Oriente Medio para el mundo hispanohablante, especialmente interesante para aquellos que no estamos allí en el terreno. Sivan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. A ver, quiero empezar por algo que leía que escribías en tus redes, en tu cuenta de X, que hablabas de, bueno, 2 días transcurridos del cese de fuego y los cambios ya se sienten. Y hablabas algo así como que empezabas a ver que había espacio para otras noticias diferentes de aquellas que tienen que ver con la guerra. Contanos un poco, ¿qué es lo que está cambiando en el ambiente a partir de este cese del fuego? Bueno, la verdad es que yo en mi trabajo todos los días tengo que preparar un informe de prensa y voy revisando los titulares y lo voy armando y la verdad es que hoy cuando empecé a hacer ese trabajo como todos los días me doy cuenta de que en vez de 15 titulares que tienen que ver con la guerra, habían tres. Dos hablaban del Líbano, uno hablaba de Gaza y después habían titulares de cosas del resto del mundo o de cosas de tecnología o de salud o noticias de política que hace mucho tiempo no tenían espacio en los medios de comunicación. Y ahí uno dice, wow, la agenda periodística y de los medios está cambiando a la par de lo que estamos viviendo nosotros acá. Fue un cambio bastante fuerte de un día para otro. Claro, porque al mismo tiempo esto se produce en el marco de un cese del fuego sobre el que hay obviamente muchísimas dudas de todas las partes, con ya algunos incidentes concretos, por ejemplo, con la presencia de mínima de ciudadanos libaneses en lugares donde no tenían que estar según lo acordado, probablemente también la presencia de terroristas de Hezbollah en lugares donde no tenían que estar. Digo, tampoco es que ha sido todo particularmente tranquilo. Lo que pasa que es una transición muy complicada, ¿ya? Sí, el Líbano, el gobierno libanés, ya está desplegando su fuerza, su ejército hacia el sur del país, donde ellos supuestamente van a resguardar y van a armar una especie de cordón de seguridad para que terroristas de Hezbollah se aparten hacia el norte del río Litani, que es lo que decía la resolución 1701 de la ONU, que se decretó después de la guerra del Líbano del 2006. Pero sí, como tú muy bien dijiste, hoy hubo una especie de provocación por parte de Hezbollah. La Fuerza Aérea Israelí detectó una zona en donde estaban preparándose para disparar misiles nuevamente y, bueno, obviamente la bombardearon como parte del acuerdo de cese al fuego, donde Israel dijo claramente que se va a reservar el derecho a responder o actuar en caso de ver algún movimiento sospechoso. Bien. Ahora, me gustaría que me cuentes las sensaciones y qué es lo que te dice a vos una imagen que a mí por lo menos me resultó muy impactante. No me sorprende, pero no deja de impactarme. Que te diría que es de las primeras imágenes que se vieron cuando muchos ciudadanos libaneses que fueron desplazados del sur del Líbano, esto es importante decirlo, desplazados porque Israel, antes de atacar un lugar donde hay infraestructura civil, donde hay población civil, porque sabe que allí hay, por ejemplo, infraestructuras de la cual jamás Hezbollah lanza cohetes, evacúa la zona, llama a evacuar la zona, digo, eso es importante aclararlo. Y cuando estaban regresando a estos lugares, insisto, en muchos casos regresando a lugares donde había soldados israelíes y por lo tanto no tenían que regresar, muchos volvían con banderas de Hezbollah. Es decir, civiles, uno imagina muchos de ellos, quizás ni siquiera participantes activos de la organización, y sin embargo ondeando banderas de Hezbollah. ¿Qué te dice a vos eso? Que uno puede, que es un poco lo que pasa con Hamas también, ya uno puede desmantelarlos militarmente, pero tú no puedes desmantelar la ideología.
O sea, hace un tiempo se dio un ejemplo que es muy bueno con el nazismo, por ejemplo. No, hoy en día no existen los nazis, pero la ideología nazi sigue existiendo. Entonces acá es un tema de desmantelar militarmente y logísticamente al grupo terrorista, pero la ideología es muy difícil de combatir. Ahora, evidentemente, lo que hay que entender también es que hay un arraigo de sentimientos de profundo odio hacia Israel, hay que decir también de profundo antisemitismo, que exceden entonces a estas organizaciones, que están muy arraigados en la población, en las convicciones, lo cual hace mucho más difícil de resolver este conflicto. Digo, me parece que es algo que muchas veces no se entiende desde el resto, desde afuera de Oriente Medio. Sí, de todas maneras, yo creo que para la gente que sigue la guerra desde Occidente y la sigue a través de redes sociales o como aquellos que les gusta mucho mirar la guerra desde el TikTok, ¿ya? Donde la información claramente no viene como tiene que venir, es una situación mucho más compleja de lo que uno puede imaginar. O sea, yo creo que solamente el que está acá y nosotros nos cuesta entender la que estamos acá, es muy difícil y obviamente que los números y de antisemitismo se han disparado como un tsunami en el resto del mundo. Eso es algo que no se va a terminar ahora, si es que se termina la guerra. La ola de antisemitismo que se ha desarrollado en el mundo, lamentablemente, después del 7 de octubre, es algo que nos va a acompañar, creo yo, por muchos años más. Mm. ¿Es sostenible este es el fuego? ¿De qué te parece que depende que se pueda sostener estos 60 días y desde ya la posibilidad de que esto se amplíe más allá de estos 60 días? Mira, la verdad es que estamos todos muy escépticos. Queremos ser positivos, obviamente. La población israelí, por un lado, dice, obviamente, queremos que esto termine, queremos tener silencio, queremos tener paz, queremos que vuelvan los secuestrados. Eso es lo que más quiere la población israelí en este momento. Ahora, si es sostenible o no, va a depender de Hezbollah. Si ellos otra vez van a provocar y van a tratar, digamos, de, como se dice, tirar la cuerda y de provocar y de seguir rearmándose, va a ser un problema porque esto nos compra tiempo de silencio, porque Hezbollah no está desmantelado en un 100%. Sí, recibieron un golpe muy fuerte y se devolvieron muchos años atrás y están mucho más golpeados que después de la guerra del Líbano del 2006, pero esto es algo que nos compra años de silencio y de poder confiar en que los otros países como Francia, como Estados Unidos o el mismo ejército libanés nos den las garantías de que esto no va a volver a pasar. Pero, por ejemplo, uno escucha hablar en las entrevistas a los alcaldes de las ciudades fronterizas del norte de Israel. La gente todavía no quiere volver a sus casas. Mm. Tenemos más de 80.000 desplazados israelíes que todavía no pueden volver a sus casas. Hoy, de hecho, el ejército anunció que se aliviaron muchas de las restricciones ya para la zona centro-norte del país. Pueden haber aglomeraciones, pueden haber eventos al aire libre, pero por ejemplo los colegios en la zona del límite todavía no abren. Yo creo que están esperando algunos días o semanas a lo mejor para ver cómo viene esto antes de poder devolver a la gente al norte, porque tienen miedo. Tú escuchas a los residentes, no sé, de ciudades como Metula o Kiryat Mona o todas las zonas que son fronterizas al Líbano, y te dicen, nosotros no queremos ser un Be'eri 2 o un Kfar Asa 2 o los kibutzim, digamos, del sur de Israel que fueron atacados el 7 de octubre. La gente tiene mucho miedo y en 2 días la gente, después de más de un año de no estar en sus casas, es entendible que tengan miedo de volver, porque no hay Sí, claro. garantías por ahora, hay que ver. Claro, claro. Ahora, está bueno esto que vos decías del estado en el que está Hezbollah, en cómo de alguna manera su desarrollo ha quedado muy reducido a quizás décadas. Eh, ¿Esto te parece que es lo que explica que Hezbollah haya estado dispuesto a este cese el fuego? ¿Qué factores te parece que están detrás de esta decisión de este grupo de decir, bueno, hasta acá por ahora al menos? Porque yo creo que sí, o sea, ayer de hecho salió a hablar en cadena nacional Daniel Agari, que es el vocero oficial del ejército, que es el que se encarga de hablarle a la población y de dar las directrices y de cuando hay cambios en las instrucciones o en la situación. Él explicaba, digamos, que, o sea, Hezbollah
se le redujo su capacidad militar al por lo menos un 70%. De hecho, horas antes del cese al fuego, Israel dio como el último golpe, digamos, y bombardearon una fábrica de misiles que estaba en un punto estratégico que estaba escondida, era una base secreta. Y eso fue lo último grande, digamos, que atacó Israel un par de horas antes de que empiece este cese al fuego, porque obviamente hay que adelantar, digamos, hay que tratar de ir hasta el final y poder reducir la amenaza lo que más se pueda. Pero yo creo que llegó un momento en que es verdad que Hezbollah se dio cuenta de que ya, o sea, estaban reducidos, pero acá lo que la gente está escéptica es que, claro, les da 60 días, pero le estás dando la posibilidad de rearmarse. Ahora Mm. hay que ver cuánto se van a poder rearmar, porque Irán, por su lado, también no nos olvidemos acá de la cabeza del pulpo, ¿ya? Que Irán son los que financian a Hezbollah, también dio luz verde para este cese al fuego. Entonces nosotros no sabemos si esto es para que descansen, entre comillas, puedan enviar más armamento, en lo que supuestamente Israel va a monitorear y Estados Unidos se comprometió a eso también, a monitorear. Hay un tema ahí de que también el primer ministro Netanyahu está esperando a que Trump suba al Claro. poder. No nos olvidemos que Trump sube en enero, en 60 días más. Por otra parte, tienes un tema logístico, tienes a los soldados que llevan meses en la reserva, meses que no han podido trabajar, no están con su familia, no puedes tenerlos para siempre en el frente. Hay un tema de recursos, o sea, los recursos no son infinitos. Israel también necesita un poco reactivar la economía, volver a trabajar, descansar, que los soldados descansen. Yo creo que espero de corazón que estos 60 días se hagan algo permanente, pero tengo mis dudas de que esto no va a volver a pasar en 10 años más, por ejemplo. Hay que ver cómo se va a monitorear esto, porque en su momento, después del 2006, supuestamente las fuerzas de la UNIFIL, por ejemplo, eran los responsables de que Hezbollah no se acercaran a la frontera. Y ya sabemos cómo terminó eso. Sí, sin dudas. Sí, bueno, uno de los tantos, de las tantas muestras del papel lamentable que ha tenido la ONU, siendo además después la UNIFIL en muchos momentos hasta un obstáculo para las operaciones que estaba realizando Israel ahora, ¿no? En más de una oportunidad, decidiendo no retirarse de zonas donde Israel le pedía que se retire para poder atacar a Hezbollah. Pero ese es otro capítulo. Te quiero llevar un momento al otro conflicto, porque la pregunta es, ¿por qué Hezbollah, ante el nivel de daño sufrido, dice paro, y jamás que sufrió un daño muy superior al que sufrió Hezbollah, no se muestra dispuesto? Bueno, justamente ahora las cosas están cambiando. Hezbollah ayer ya dio un comunicado oficial diciendo que debido al cese al fuego en el Líbano, ellos están dispuestos a volver a la mesa de negociación. Hay una delegación de Egipto. Egipto es uno de los países mediadores con Hamas, que está ahora en Israel, o creo que se fueron hoy en la noche, pero estuvo, digamos, desde ayer en Israel. Y hay una propuesta sobre la mesa, no se ha confirmado nada, pero la propuesta sería un cese al fuego de 45 días en Gaza y que jamás tenga la obligación de entregar una lista de los secuestrados que realmente están vivos, porque nosotros decimos hay 101 secuestrados, de los cuales sabemos que hay 43 que están muertos, pero, o sea, todos sabemos que hay más. Y ellos durante muchos meses dijeron que no saben dónde están todos los secuestrados, porque está también la yihad islámica que está actuando aparte, pero jamás ahora se mostró, digamos, interesado en una nueva negociación porque están aislados, están solos. En el momento en que Israel hace un cese al fuego con Hezbollah, que eran los que los tenían que apoyar desde la frontera norte, el mismo 7 de octubre, Hezbollah tenía planificado también entrar a las ciudades del norte de Israel y hacer una masacre paralela, ¿ya? Y no lo hicieron. Yo creo que ahora jamás se dio cuenta de que está aislado y que necesita entrar a una nueva negociación. Pero ¿sabes qué? Son grupos terroristas, uno nunca sabe cómo van a actuar, si van a cumplir, en qué minuto van a cambiar de opinión. Es muy difícil y hay mucha incertidumbre cuando tú lidias con ellos. Estamos a la espera de ver qué va a pasar con el tema de Hamas, porque ahora hay una oportunidad, digamos, de traer a los secuestrados de vuelta, hay una ventana de oportunidades, como dijo el presidente Biden, que le dijo a Netanyahu cuando hablaron antes del cese al fuego,
es una oportunidad de traer a los secuestrados y eso ahora tiene que ser prioridad nacional y eso lo dijo el nuevo ministro de Defensa Israel Katz, que ahora, bueno, la prioridad es esa. Mm. ¿Me contás un poco cómo está hoy la sociedad israelí respecto del conflicto, de qué hacer? Digo, a ver, se vio por lo menos a nivel político el consenso que consiguió Netanyahu, por lo menos dentro de lo que es el gabinete de seguridad, que termina aprobando más 10-1 el cese del fuego, pero bueno, ahí está la voz, por ejemplo, de Itamar Ben-Gvir, del ministro de Seguridad Nacional, diciendo, bueno, no había que hacer un cese del fuego porque un poco lo que vos decías, acá el riesgo es que esto sea utilizado como ganar tiempo por Hezbollah y al mismo tiempo estaban los que venían pidiendo hace mucho tiempo, impulsados por los familiares de los secuestrados, de decirle a Netanyahu, no, mucho antes tendrías que haber hecho cese el fuego, sobre todo con Hamas, para permitir la liberación de los rehenes. ¿Cómo está hoy dividida la sociedad israelí? Es muy complicado, yo creo que después de todo esto Israel tiene que sanar en muchos aspectos. Israel no va a sanar hasta que no vuelvan los secuestrados por un lado, y como tú muy bien dices, la sociedad está muy dividida porque por un lado dices, bueno, necesitamos el silencio, necesitamos que los soldados vuelvan, necesitamos que los secuestrados vuelvan, hay que hacer un acuerdo con todo lo que dé, pero por otro lado dices, bueno, a cambio de los secuestrados vas a liberar terroristas, o sea, el mismo Sinwar fue liberado, Claro. recordemos en el intercambio por Gilad Shalit el año 2011, este soldado que fue secuestrado estuvo 5 años en manos de Hamas. Entonces dice que vas a liberar terroristas de las cárceles israelíes. ¿Cuál es el precio para eso? Pero por otro lado, tienes más de un año, 101 personas que están secuestradas, no sabes dónde están, no sabes qué les está pasando. La Cruz Roja no ha entrado ni una vez en 14 meses a ver su estado de salud. Y hoy día la gente está priorizando eso y dicen, bueno, después nos encargaremos de los terroristas. Pero por el otro lado tienes a gente como Ben-Gvir que dice, bueno, yo no voy a liberar a 1.000 sinwares, pero se lo está diciendo, por ejemplo, en una comisión de la Knesset, pasó eso ayer, que estaba la mamá de uno de los secuestrados de Matan Zangauker, que es el novio de esta chica Ilana, que es la mexicana, que ha hablado mucho, Mm. y que ha sido parte muy activa de las manifestaciones por la liberación de los secuestrados. Entonces, claro, va Ben-Gvir, que es una persona muy polémica, lo sabemos, Ujú. y le dice en la cara a la mamá de un secuestrado y le dice, yo no voy a liberar 1.000 sinwares. Y por otro lado tienes a la mamá de alguien, dice, o sea, a mi hijo lo están violando todos los días. Claro. Te quiero hacer dos últimas preguntas y no te robo más tiempo, Sivan. Primero, ¿qué estás viendo de la comunidad internacional, de los países que, al menos desde mi punto de vista, países que tendrían que haber tenido una posición cerrada de defensa a Israel, por lo que representa Israel y por la brutalidad del ataque múltiple que enfrentó Israel y que enfrenta desde el 7 de octubre? Sin embargo, todo el tiempo queriendo marcarle límites, marcándole reproches a algunos países, acá se desmarcó por suerte Francia, pero otros diciendo, como Canadá, por ejemplo, dando a entender que habría que cumplir con el fallo de la Corte Penal Internacional. ¿Qué estás viendo de eso? Es complicado porque estamos solos y hace meses que entendimos que estamos solos. Obviamente que Israel necesita el apoyo internacional, especialmente el de Estados Unidos, pero por otro lado estamos viendo la población musulmana extremista que existe en Europa, en Canadá, en Australia, o sea, en otros países donde también reciben muchísima presión. Obviamente uno podría esperar de los países de Occidente que apoyen a Israel, digamos, unilateralmente, y no fue así. O sea, yo me acuerdo que al principio de la guerra, después del 7 de octubre, había la Torre Eiffel con los colores de la bandera israelí, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, o sea, tenías todos los edificios principales de las principales ciudades europeas, y yo dije, en el momento en que Israel va a defenderse, esto va a cambiar, la tortilla se va a dar vuelta, y lo sabíamos muy bien, lo sabíamos muy bien, y toda la parte mediática se dio vuelta, y la gente se dio vuelta, y la narrativa de genocidio que sabemos que está muy instaurada, y cuando hay una narrativa muy metida en la sociedad, es muy difícil combatirla. Cuando la gente, o sea, le estás mostrando imágenes de los propios terroristas, de las GoPro, de los de Hamas,
mostrando lo que ellos hicieron, dicen, ah, no, eso es un montaje, eso es mentira. A ver, muéstrame un video de las violaciones a las mujeres. O sea, ¿dónde quedó el yo también te creo hermana, el feminismo, el Me Too? Es muy loco lo que pasó en general en Occidente con esto. Uno esperaría otra cosa totalmente diferente, pero ahí vemos que el antisemitismo puede más. Mm. Te hago ahora sí la última, Sivan. Hablaste de la expectativa que hay en el gobierno de Netanyahu a partir de lo que pueda pasar el 20 de enero en Estados Unidos cuando asuma Donald Trump. Está claro que la administración Biden continuó la política estratégica exterior de Estados Unidos de apoyo a Israel, pero también es cierto que hubo en más de una oportunidad algunos condicionamientos a ese apoyo que uno entendería que con Trump no estarían a partir de lo que han dicho sus principales colaboradores de política exterior. ¿Qué cambia para Israel a partir de la llegada de Biden o qué puede cambiar? Wow, es una muy buena pregunta. Bueno, Biden, mira, Biden yo creo que ha sido un buen amigo de Israel en todo esto. Siempre se mostró a favor de la liberación de los secuestrados y creo que mantuvo esa relación con Israel y la entendió a pesar, digamos, de las diferencias o de lo que pueda ser entre demócratas y republicanos. Yo creo que Trump viene con más mano dura. Yo creo que la gente como que le tiene miedo, porque ahí él amenazó, digamos, con medidas mucho más concretas y mucho más fuertes. Por ejemplo, de financiar a las universidades en Estados Unidos. Si es que hay algún tipo de acto antisemita, si es que siguen los encampes o todo lo que ya hemos visto durante el último año. Yo creo que hay un tema de imagen de Trump y de lo que él representa y de las medidas que puede llegar a tomar, que Biden no las va a tomar por un tema obviamente ideológico, pero Estados Unidos, gobierne quien gobierne, siempre va a ser aliado de Israel, a veces más, a veces menos. Lo vimos con Obama, por ejemplo, que la relación entre Estados Unidos y Israel fue un poco más tibia, pero van a seguir siendo aliados. Ahora, dudo mucho que Trump siga la línea de Biden, porque sabemos que son dos personas totalmente diferentes, con gobiernos totalmente diferentes, pero estamos a la espera. Yo creo que hay mucha expectativa también con la subida de Trump, que ni siquiera ha empezado su cadencia y ya está anunciando medidas. Entonces, yo creo que eso puso mucha presión también en los grupos terroristas y en Irán especialmente. Sin duda. Sivan Gobrin, un verdadero placer. Muchas gracias por tomarte este tiempo para atendernos allí, desde Israel. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Schabes, wie schöner ist und leicht läuft dein Gefühl. Heilig jedes Wort, göttlich wird das Ort, menschendick die Liebe. Mamele, Mamele, mit Liebschaft will ich rufen dich, Mamele. Beugen mich, schwach dein Hand, a golden Herz hast du, was jeder Kind versteht. Ich gedenk, wie die pflegst mich beruhigen, a Kind von 3 Jahr bloß, ich darf dich sehen. Wie die pflegst mich setzen, demals auf dein Scheuß, mit a Kisch abgewischt, jeden Tränen. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos
que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes. taeda.com.ar y defonline.com.ar. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. Y entramos ya a la recta final de nuestro programa 19 de Far West, 1 de diciembre, con una de nuestras secciones características, el personaje de la semana. Y hoy les quiero hablar de un personaje que es central para entender lo que se viene en otro de los grandes conflictos que hay hoy en el mundo, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ese personaje es un nombre que vas a empezar a escuchar cada vez más en los próximos meses. Haceme caso, acordate de esto que te estoy diciendo. Ese nombre es Keith Kellogg. Es un general retirado y es el elegido por Donald Trump para asesorarlo en la cuestión Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. ¿Quién es este personaje? Y sobre todas las cosas, ¿qué propone respecto de cómo salir de esta guerra que ya cruzó el umbral de los 1000 días y que se prepara para entrar en el comienzo del año que viene, el 24 de febrero de 2025, en 3 años de un conflicto que, como sabemos, puso patas para arriba a todo el orden internacional? Primero, algunos datos característicos y te diría llamativos del personaje, y el primero es la edad. 80 años tiene. Estamos hablando de una persona de 80 años. Está bien, si consideramos que la política estadounidense viene caracterizándose por estar dominada por personas mayores, como lo fue Biden, retirándose con 82 años, o como lo es el propio Trump, que está asumiendo con 79 su segundo mandato en la Casa Blanca, no es tan llamativo. Pero de todas maneras, que alguien que no tuvo cargos tan importantes en la administración pública reaparezca hoy con una responsabilidad tan grande a los 80 años es un dato interesante. Te decía, general retirado con muchísima experiencia en combate y en ámbitos de decisión sobre combate. ¿Por qué? Bueno, primero porque fue veterano de la guerra de Vietnam. Allí tuvo un papel destacado, primero como soldado raso, después con algunas responsabilidades de tener tropa a cargo. En el año 90 y 91, él participa de la Guerra del Golfo, la Operación Tormenta del Desierto, como ya una figura importante dentro del ejército estadounidense, con ya responsabilidades significativas, y se retira en el año 2003 con el rango de teniente general. Pero ya meses después de ese retiro es convocado nuevamente para tener un rol importante justamente en Irak, la guerra que se había abierto en ese momento. Recordemos las dos guerras que se hablan en paralelo, casi en paralelo en realidad. Primero fue Afganistán, inmediatamente después Irak, luego de lo que fue el ataque de Al-Qaeda contra los principales blancos de los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Y en Irak lo que él hace es básicamente un rol de administrador de las fuerzas de la coalición que lideraba Estados Unidos allí, luego de la caída de Saddam Hussein. Y él después empieza a acercarse al universo republicano, a la política, como un asesor en materia de defensa, y ya desde 2016 se acerca al mundo de Donald Trump. Primero, como asesor durante la campaña, dándole letra respecto de qué posiciones tomar ante muchos conflictos. Luego, como jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional, que es el ente que básicamente asesora al presidente en materia de política exterior vinculada a la seguridad y la defensa. Es un cuerpo importantísimo y él era el coordinador de alguna manera, no era el jefe, que es propiamente el consejero de Seguridad Nacional,
pero sí tenía un rol importante de coordinación de los equipos que formaban parte de eso. Él después se va a trabajar dentro de la Casa Blanca con Mike Pence, se convierte sí en su consejero de seguridad para la vicepresidencia, y después de la salida de Donald Trump siempre defendió la política de Donald Trump y estuvo siempre cerca. Ahora, lo interesante es ver qué es lo que está proponiendo para el conflicto, qué es lo que está proponiendo para Rusia y Ucrania, porque hace apenas un par de meses él mismo dio y presentó una hoja de ruta de cómo creía que había que abordar esta guerra. Y estos son los puntos más salientes. Y te anticipo algo. Contrariamente a lo que muchos creían, y es que con Trump esto automáticamente se convierte en un cortarle la cabeza a Ucrania y servirse en bandeja a Vladimir Putin por la cercanía y la sintonía que tienen Trump y Putin, la verdad es que a la luz del historial de Kellogg, no pareciera que vaya a ser ese el abordaje que va a tener la administración Trump. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es alguien que criticó duramente a Rusia por la invasión de Ucrania, que dijo, la verdad es que lo ideal sería que Rusia pudiera ser derrotada, pero al mismo tiempo criticó también duramente la forma en la cual la administración Biden fue encarando esta guerra. Entre otras cosas porque lo que sostiene Kellogg es que Rusia en las condiciones actuales no puede ser derrotada. Por más que le pudiera gustar a Kellogg, a Trump, a Biden o a quien sea, la realidad objetiva indica que para derrotar a Rusia tendría que haber un involucramiento totalmente activo, generalizado y masivo por parte de Estados Unidos. Es decir, tendría que haber una guerra entre Rusia y Estados Unidos, algo que evidentemente no va a ocurrir, al menos no por voluntad directa de gobiernos mínimamente razonables, porque implicaría una guerra terminal a nivel global. Sobre esa hipótesis y a partir de esa convicción es que él plantea lo siguiente. La idea es algo que ya viene vigente en Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan para pensar la política exterior, que es paz a través de la fuerza. Ese es el lema, que me parece que es el lema que caracteriza, yo te diría, a lo que va a ser la administración Trump en todas las áreas. Y es, te muestro los dientes, muestro el extraordinario poder económico, militar que tiene Estados Unidos, muestro cómo te podría lastimar, lo mal que la podría llegar a pasar si yo como presidente de Estados Unidos lo decido, pero no utilizo ese poder para abrir un nuevo conflicto, un nuevo frente de batalla, una nueva guerra, sino para forzar una negociación que obviamente sea lo más favorable posible a los intereses estadounidenses. Ese es el lema. Y entonces, claro, la idea de él es, tiene que haber una salida negociada a esta guerra. No se puede salir por la vía militar. Y en todo caso, una salida por la vía militar va a terminar siendo más temprano que tarde favorable a Rusia. ¿Cómo sería esa negociación? Bueno, lo primero que él plantea es hablar con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y decirle claramente, yo, como presidente de Estados Unidos, te voy a seguir apoyando militarmente, te voy a seguir dando armamento, con la condición de que te sientes ya mismo a negociar con Rusia. Y de que en esa negociación estés dispuesto a hacer concesiones, lo que evidentemente supone hacer concesiones territoriales, de mínima. Está claro ya, me parece para todos, al menos salvo para lo que es públicamente el establishment demócrata y lo que viene planteando Biden, que sigue diciendo que Ucrania puede ganar la guerra, que Rusia puede ser derrotada, sigue siendo claro ya para todos los que mínimamente son observadores independientes y con sentido común, que Rusia no va a ser derrotada y que Ucrania lamentablemente no va a poder recuperar los territorios ocupados por Rusia, que son casi el 20% del territorio ucraniano. Es profundamente injusto, pero es la realidad. Entonces, lo primero es condicionar a Ucrania planteándole, tenés que sentarte a negociar con Rusia, tenés que estar dispuesto a hacer concesiones. Si lo haces, te vamos a seguir apoyando. Si vos pretendés continuar con la guerra sin negociar, vas a recibir cero apoyo de los Estados Unidos, lo que hace inviable continuar con la guerra. El segundo punto aquí es ir a hablar con Putin y plantear algo muy claro. Tenés que sentarte a negociar con Zelensky. Tenés que sentarte
a buscar una salida consensuada y un acuerdo de esta guerra. Si no lo haces, tenés que saber que Estados Unidos no solo va a seguir apoyando a Ucrania, va a incrementar y de forma sustantiva la ayuda militar a Ucrania. Es decir, la idea aquí es hacerle saber a Putin que si no aprovecha la posibilidad que le está dando Estados Unidos de negociar, la consecuencia va a ser una guerra que se va a volver más difícil de lo que viene siendo hasta ahora, porque Estados Unidos estaría dispuesto a ofrecerle, insisto, mucho más apoyo del que le había dado la administración Biden a Zelensky. Esto digo, insisto, según la hoja de ruta propuesta por Kellogg. Tercer punto. Congelar la idea de un ingreso de Ucrania a la OTAN. Posponerla indefinidamente. Plantearle tanto a Putin como a Zelensky, esto en principio por ahora no va a pasar. Esto es necesario para Putin, que tiene como un objetivo central que Ucrania no ingrese a la OTAN, y es necesario, por lo tanto, convencer a Zelensky que todo lo que le vienen diciendo los líderes de la OTAN, los líderes europeos, los líderes estadounidenses, que le dicen sí, va a ser, ya está en proceso, de hecho, Ucrania para ser miembro de la OTAN, no, esto no va a ocurrir. Lamentablemente no va a ocurrir. Sí, es un país soberano y todo lo que ya sabemos, pero las condiciones actuales de la guerra con Rusia hacen que sea imposible pensar en una salida a este conflicto si Ucrania no se compromete a no ser parte de la OTAN. Y lo último es, al mismo tiempo que se le quita a la OTAN como vía, garantizarle algún tipo de arquitectura de seguridad a Ucrania. Darle algunas garantías al gobierno ucraniano de que en caso de que Rusia incumpla lo pactado y decida atacar de alguna forma, Estados Unidos y sus aliados van a estar ahí para apoyar nuevamente a Ucrania y de forma automática. Este es el plan, lo que propone Kellogg. Obviamente esto va a ser matizado por las opiniones de otros miembros del gabinete y del consejo asesor que tiene Donald Trump, pero me parece que algo bastante parecido a esto es lo que se va a intentar. ¿Tendrá éxito? No lo sabemos. ¿Que Ucrania tarde o temprano va a tener que aceptar esto? Me parece que es lo más probable porque no tiene un camino alternativo. La duda aquí es si se puede convencer a Putin, si se puede convencer a Rusia de que acepte este camino, porque hay muchos dentro de Moscú que creen que esta guerra hay que continuarla, de que si se continúa con esta guerra, a pesar de todos los costos que esto pueda tener para Rusia, es posible terminar cumpliendo el objetivo original de quedarse con toda Ucrania o con una parte mucho más grande de Ucrania. ¿Cómo se resolverá esto? Aún no lo sabemos. Lo que se espera es que haya alguna vía, por lo menos que se abra para una salida negociada, que permita poner fin a una guerra que ha sido de las más brutales que ha tenido la historia reciente a nivel mundial y que sobre todo se ha convertido ya en una amenaza existencial para el orden mundial. Estás escuchando Far West con Darío Mizrahi. אני מצטערת על כל השנים שנשארת קצת בחושך, איך לא ראיתי מה קורה לך בפנים. אני מצטערת על 1000 מילים שאמרתי בתחפושת, כל כך רציתי שתצא מהכלים, שתתפרק, שקצת תתפרק, שקצת תתרחק ותתרחק בחושך. סליחה על כל אותם שנים, איך פתאום תפסת לי. Y ahora sí, llegamos al final del camino, terminamos el primer programa del último mes de este 2024. Gracias por estar allí escuchándonos, por compartir juntos este momento de reflexión acerca de los grandes retos y desafíos que tiene este mundo que estamos atravesando. Y por supuesto, gracias a Romina Boyadjian, la mentora, la productora, la coordinadora de este programa. Sin ella esto no sería posible. Tampoco sería posible sin ustedes del otro lado, así que un gran abrazo a la distancia. Nos reencontramos el próximo domingo. Chao.
acompañan este programa. Desde hace casi 20 años, Editorial Taeda, Fundación Taeda y Revista DEF buscan aportar el debate sobre aquellos temas estratégicos que hacen al desarrollo del hemisferio, política internacional, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, energía y medio ambiente. Conoce más en nuestra web y redes, taeda.com.ar y defonline.com.ar.